revela la presencia de las partículas en un coloide, por ejemplo. Aquí tenemos una explicación de qué es una ultramicroscopía. Es una técnica que permite visualizar partículas extremadamente pequeñas, incluso aquellas que no pueden verse con microscopio óptico normal. ¿Cómo se llama este show? Este artefacto funciona porque se ilumina de forma lateral el medio donde están las partículas. Por ejemplo, si tengo este, se ilumina de forma lateral, por ejemplo, una solución coloidal, las partículas que están dispersas adentro van a recepcionar la luz, formando unos pequeños puntos brillantes. Estos puntos se observan en el fondo oscuro, lo que permite detectar partículas menores a 500 nanómetros, incluso de 4 nanómetros, como lo logró Simondi usando vidrios de oro. ¿Qué puedo observar en una ultramicroscopía? Partículas coloidales, nanopartículas. Puedo ver también lo que es el movimiento browniano. Puedo ver lo que hay en un aerosol, la niebla, el humo, todo eso. En estudios de salud se aplicó para coloides, en nanomedicina, en estructuras subcelulares también se usó la ultramicroscopía. Ahí es un ejemplo cómo se ilumina en forma lateral y se pueden ver los movimientos de las partículas, el movimiento browniano. El equilibrio coloidal. Un coloide es una sustancia cuyas partículas pueden encontrarse en suspensión. Merced al equilibrio coloidal, dichas partículas no pueden atravesar la membrana semipermeable de 1 ohmómetro. ¿Por qué? Porque el coloide tiene un tamaño de 1 a 100 nanómetros que dijimos al inicio de la clase, entonces no puede atravesar la membrana semipermeable. ¿Qué significa equilibrio coloidal? Es el estado en el que las partículas suspendidas se mantienen dispersas y estables. Estable significa que están bien dispersas y no se sedimentan. ¿Dentro de qué? Dentro de un medio líquido, no se agregan ni se precipitan. ¿De qué depende? De 3 factores. Ya dijimos hace rato que tiene que ser la carga eléctrica, la hidratación, y a eso le sumamos la presión osmótica que ejerce. Entonces, para que no se agreguen y para que haya el equilibrio coloidal, tiene que haber carga eléctrica, tiene que haber hidratación y tiene que haber presión osmótica para el equilibrio coloidal. Y ahí hablamos de algunos equilibrios. El equilibrio de Donan. El equilibrio de Donan es el estado de equilibrio que se observa a los lados de una membrana selectiva cuando en uno de los lados existe un ion no difusible. Yo tengo una membrana, separa un lado y otro lado. Cuando hay iones no difusibles significa que esos iones no pueden atravesar la membrana, entonces eso genera un desequilibrio. Hacia un lado hay más carga, a otro lado hay menos carga. Entonces hay un equilibrio que se llama equilibrio de Donan. ¿Qué es el equilibrio de Donan y cuándo ocurre? Cuando hay una membrana semipermeable que separa 2 compartimientos. Puede ser adentro y fuera. Y uno de ellos contiene un ion que no puede atravesar, ese es el ion no difusible, que no puede atravesar la membrana, un ion no difusible. ¿Qué genera? Genera una distribución desigual de los iones difusibles, como el sodio, cloro, potasio, y para compensar la carga eléctrica y mantener el equilibrio se da el equilibrio de Donan. En las células, por ejemplo, la aplicación fisiológica, las proteínas cargadas negativamente, como la albúmina, no pueden salir de los compartimientos intracelulares. ¿Qué provoca que no pueda salir la albúmina? Provoca una redistribución de iones de cloro y de sodio para mantener la electronegatividad. ¿Cuál es el resultado? Una presión osmótica adicional por la diferencia de carga, que puede influir en el movimiento del agua y el volumen celular. Ese es el equilibrio de Donan. Aquí una imagen, vemos cómo puede entrar, cómo puede salir
las proteínas que están dentro de la membrana plasmática y fuera hay un movimiento de cloro, potasio y las proteínas que quedan adentro. ¿Qué consecuencias tienen? Produce un gradiente químico de iones, que también genera un gradiente de presión osmótica que favorece al lado que se encuentran los aniones monovalentes no difusibles, es decir, hay un gradiente de presión del lado de hacia el lado de afuera. Diferencia de potencial, hay diferencia de carga entre ambos lados de la membrana, ejercido por los iones, pero en el organismo es también ejercido por proteínas, sulfatos y fosfatos. Sí, exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de las soluciones. ¿Se acuerdan de que al inicio, acá están las soluciones? Ya hablamos de los coloides, sí, hablamos mucho de los coloides, ahora vamos a hablar de una solución. ¿Qué es una solución? Soluciones, la clasificación de Oswald y los solventes insolubles. Solución. Las soluciones son mezclas homogéneas formadas por una sola fase. Anteriormente decíamos que eran dos fases y las soluciones se consideran de una sola fase a pesar de que estén formados por dos o más sustancias. Se considera una sola fase debido a la solubilidad de los componentes, lo cual implica que reaccionan entre sí. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que la sustancia disuelta se distribuye uniformemente por toda la mezcla. Voy a volver otra vez al inicio para que rememoremos. Una solución, dijimos hace rato que tiene que ser menor a un nanómetro, ¿sí? Y consta de una sola fase a pesar de que está compuesta por dos moléculas o más. ¿Por qué se considera de una sola fase? Vamos a ver. Una solución es una mezcla homogénea. ¿Qué significa eso? Que aunque esté formado por dos o más sustancias, parece que hay una sola sustancia y no podemos distinguir sus componentes a simple vista, ni siquiera con el microscopio óptico. ¿Por qué ocurre eso? Esto ocurre por las partículas del soluto, son tan pequeñas, menores a un nanómetro, y acá es una definición de solución, que tiene que ser menores a un nanómetro y que se disuelven completamente en el solvente. Ejemplo, cuando disolvemos cloruro de sodio en agua, obtenemos una solución salina. No vemos la sal, pero está ahí distribuida de forma uniforme, entonces esa es una solución. En el cuerpo humano, el plasma sanguíneo es una solución verdadera, contiene electrolitos, glucosa y otros solutos disueltos en el agua. ¿Ok? ¿Por qué se considera de una sola fase? Porque los componentes son solubles entre sí, no se diferencian a simple vista. El suquillo nosotros diferenciábamos perfectamente las partículas del agua, pero cuando hablamos de solución no hay diferencia ni siquiera en el microscopio. Antes que se apague. Ahí está. Características claves que tiene una solución: no se sedimenta. Dijimos que cuando vamos a sacar el suero de la gaveta, nosotros no venimos a mezclar, a misturar. ¿Por qué? Porque no se sedimenta. No se puede filtrar con papel común. No presenta el efecto Tyndall que presentaban los otros. Tiene propiedades físicas constantes en toda la mezcla, es decir, es todo igual. No importa si yo agarro de la superficie o agarro de abajo la muestra, toda la superficie, o sea, todo el producto va a tener la misma propiedad física. Oswald es un físico que clasificó el sistemas dispersos y también incluyó las soluciones. Dispersiones gruesas cuando el diámetro de las partículas es mayor a 100 nanómetros. ¿Se acuerdan de dispersiones gruesas? ¿Dónde está? Acá. Nosotros, cuando tenemos una suspensión, una dispersión gruesa, una intermedia y una muy fina. Entonces, Oswald, quien clasificó de la siguiente manera, los clasificó como dispersiones gruesas las que tienen mayor a 100 nanómetros. Las coloidales, como ya dijimos, que van de 1 a 100 nanómetros,
y las verdaderas o también llamadas cristaloides. Se usa mucho la palabra cristaloide por algunos médicos para llamarle así a las soluciones salinas, a los sueros. Son las mezclas homogéneas cuyos solutos tienen un diámetro menor a 1 nanómetro. La sangre y el plasma constituyen muestras de esta mezcla. Vuelve a hablar de la clasificación de Howard, las dispersiones gruesas que son mayores a 100 nanómetros. Las partículas son visibles a simple vista con microscopio óptico. Ejemplo, una suspensión de hidróxido de aluminio usada como antiácido. O el hidróxido de aluminio, y es más, se tiene que mezclar, eso se tiene que chacuallar para darle al paciente. Las coloidales, las partículas son más pequeñas, pero aún no forman una solución verdadera. Ejemplo, la leche que contiene micelas de grasas presenta el efecto Tyndall, que es la dispersión de la luz. No se alimenta fácilmente, pero no son completamente homogéneas. Dijimos que puede un coloide sedimentarse, pero no siempre, ¿verdad? Y las verdaderas son menores a 1 nanómetro. Las partículas que tienen son tan pequeñas que se disuelven completamente. No se ven ni con microscopio electrónico. Ejemplo clínico, el plasma sanguíneo que contiene electrolitos y glucosa en solución. Hoy. ¿Dónde você? Aquí. Ahora. No sé, las soluciones no se pueden filtrar con papel común, pero hay un dispositivo que puede filtrar Las soluciones. Sí, Desconozco, no quiero falar. Sí. No quiero decir que no hay y de repente sí hay, ¿verdad? Pero por lo menos la literatura que nosotros usamos dice que no se puede, ¿verdad? De ahí a que se haya inventado esta semana, la semana pasada o el año pasado, y que todavía no sepamos, puede ser. Porque sabemos que en salud todo cambia. Lo que hoy es verdadero, mañana puede ser falso, ¿verdad? Porque es una ciencia experimental, nos basamos mucho en la experiencia. Pero hasta ahora no, que yo conozca, ¿sí? Que yo conozca. No se alimenta, no se filtra y no presenta efecto Tyndall. Por ahí de repente de la nada hay un tipo de luz que sí presenta efecto Tyndall en las soluciones verdaderas, pero hasta ahora no conocemos. Analogía útil para recordar. Como por ejemplo, si yo hablo de dispersiones gruesas, son mayores a 100 nanómetros. Como por ejemplo la arena en el agua. Yo coloco arena y comienzo a mezclar. Son dispersiones gruesas para recordar, ¿verdad? O coloides como la gelatina o la leche, y las verdaderas como la sal disuelta en agua. ¿Ok? Esa es una analogía solamente para recordar. Concepto de solvente y soluto. Vamos a entender lo que es un solvente y un soluto. En las soluciones se da el nombre de solvente al componente que se encuentra en mayor proporción. Solvente es el que se encuentra en mayor proporción, y soluto va a ser la partícula que voy a diluir, que voy a mezclar, que se va a disolver, mejor dicho. El soluto es una sustancia que se disuelve en un solvente para formar una solución. En una solución, que es esto que está acá, que ya es mezclado, el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad y es la que se disuelve. Siempre va a ser en menor cantidad y es la que se va a disolver. Si fuera nuestro suquillo, el polvo sería el soluto y el solvente sería el agua. Ok, si es un medicamento, por ejemplo, el antibiótico va a ser el polvo de antibiótico, va a ser el soluto, y el agua hervida que usamos va a ser el solvente. Esa es la definición de soluto y solvente. Marquen esos soluto y solvente, porque me encanta preguntar cosas que confunden. Y estos solventes y solutos, que es las soluciones, vienen con diferentes etiquetas. ¿Sí? Cuando vemos las ramas de medicina, puede venir la concentración de ellos, puede venir en molaridad, puede venir en normalidad, puede venir en osmolaridad, puede venir en relación a la masa y al volumen, y puede venir de acuerdo a un porcentaje. Ejemplo de porcentaje
mol a cada litro. ¿Sí? Molaridad. Es el número de moles de soluto por litro de solución. Ejemplo clínico, una solución de cloruro de sodio a 0.9 tiene una molaridad aproximadamente de 0.154. Si ustedes un día miran la etiqueta van a encontrar este valor. Ya que 9 gramos de cloruro de sodio equivale a 0.154 moles. Se usa para calcular concentraciones precisas en laboratorio o para preparar soluciones intravenosas. Segundo, normalidad. Viene en equivalentes por litro. La normalidad es el número de equivalentes químicos por litro de solución. El ácido clorhídrico tiene un equivalente de hidrógeno por cada litro. Entonces, cada vez que hablamos de equivalente químico, vamos a hablar en normalidad. Puede venir la etiqueta también con la normalidad. En medicina se usa para valorar soluciones buffer o ajustar el pH cuando tenemos, por ejemplo, una acidosis respiratoria metabólica en pacientes. Tampones buffer van a hablar ustedes en fisiología, seguramente si es que ya no hablaron, van a hablar esta semana que viene. Y ahí se usa mucho en medicina la normalidad para ajustar esos valores. Tercero, osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Viene en osmoles por litro. La nomenclatura es el número de partículas osmóticamente activas por litro de solución. En un litro de solución, ¿cuántas partículas osmóticamente activas hay? A eso se le define como osmolaridad. Ejemplo, el plasma humano tiene una osmolaridad aproximadamente de 280 a 300. Esto se lee miliosmoles por litro, MOSE, miliosmoles por litro. Una solución de glucosa al 5% también tiene una osmolaridad muy próxima. Fíjense, aproximadamente este es igual, pero con curvas se lee aproximado. La osmolaridad de la glucosa al 5% es de 278 milimoles. Fíjense cuánto es lo normal, 280. Prácticamente es igual, por eso se le considera isotónica, que es su aplicación fundamental para el desequilibrio osmótico en terapias intravenosas. Entonces, osmolaridad es otra forma de presentación de soluciones. La relación masa y volumen, cuando hablamos de masa estamos hablando de gramos y volumen siempre es litro o kilogramos y litros, pero como estamos hablando de proporciones tan pequeñas, hablamos de gramos y decilitros, decilitros. Deci viene de la décima parte. Si yo agarro un litro que tiene 1000 ml y parto eso en 10 partes, estoy hablando de decilitros, es decir, en 10 partes un litro son 100. Entonces, decilitro habla de gramos a cada 100 ml, por eso está acá gramos a cada 100 ml. ¿Cuál es su definición? Cantidad de soluto por volumen de solución. Cantidad de soluto por volumen de solución. Por ejemplo, tenemos la albúmina al 5%. ¿Qué significa que sea al 5%? Contiene 5 gramos, acá está gramos, ahora en cuánto? A cada 100, por eso es décimo, de la décima parte del litro. Gramos por litro. Muy común en nutrición parenteral y soluciones proteicas. Y la última tiene mucho que ver con el anterior nuevamente, pero está expresado en porcentaje. Composición porcentual es la más usada, Definición: porcentaje de soluto en relación al total de la solución. Ejemplo clínico: la glucosa al 5%, también conocida como dextrosa al 5%. ¿Qué significa? Que hay 5 gramos de glucosa por cada 100 ml. Es la misma cosa que acá, 5 gramos a cada 100. O sea, puede venir la etiqueta en relación masa-volumen, en gramos por decilitro, o puede decirle la misma cosa, pero en porcentaje. Es la más usada en etiquetados de solución intravenosa. ¿Ok? Es lo que más se usa cuando hablamos de soluciones intravenosas. Viene, o sea, oye la etiqueta y te habla en porcentaje. Ahora yo ya sé, en gramos a cada 100. Gramos a cada 100. Very good. Un mol, ¿qué es? Cantidad en gramos
gramo igual al peso molecular. ¿Equivalente qué es? Un equivalente eléctrico es una cantidad que contiene el mismo número de carga eléctrica que un mol de hidrógeno. Cuando tiene la misma carga que un mol de hidrógeno, estamos hablando de equivalente. Y un mol es la unidad con que se expresa la cantidad de partículas que están osmóticamente activas. Todo lo que está osmóticamente activas lleva el nombre de osmol. Última parte. Y después ya nos vamos a almorzar porque ya tengo hambre. Esa pregunta para mí que cocinó hoy. Negativa de las soluciones. Son las propiedades que se encuentran relacionadas entre sí por estar ligadas a un mismo factor. Yo puedo cambiar el punto de congelación, el punto de ebullición. ¿Qué era congelación? Que se congela. Ebullir significa hervir. Presión osmótica y presión de vapor. Vamos a ver acá, para que se entienda mejor. Acá tengo agua. Le meto solución, puede ser sal, azúcar, lo que sea. Dice, el punto de congelación, descenso crioscópico. Al aumentar la concentración de soluto, el punto de congelación disminuye. El agua se congela a los 0 grados, pero si yo le meto una solución, agua dentro de unas partículas, él va a necesitar más. Por ejemplo, menos 2 grados. La cerveza se mantiene fría a menos 2 grados. ¿Por qué no se congela? Porque adentro tiene partículas que hacen de que experimente un descenso que se llama descenso crioscópico. Si yo pregunto en el examen ¿qué es el descenso crioscópico? Y cita ejemplos. Escribe bien, profesor, cuando se fría cerveza está a menos 3 grados, da un punto óptimo de saborear. Ese es un ejemplo del punto crioscópico. Ahí yo paso así y vamos al bar a tomar la cerveza para experimentar la ciencia. Solo por la ciencia. ¿Ok? Solo por la ciencia. Uma pergunta, professor? Se a cerveja... A resposta foi Sí. compreendida. Y a la pregunta es, explica qué es el descenso crioscópico. ¿Sí? El punto de congelación. Ebullición es al revés, ¿verdad? Es elevar el punto de hervir. Aunque no se aplica directamente en medicina, este principio aplica porque soluciones concentradas requieren más energía para evaporarse. Tengo el agua, le eché sal, el agua hierve a los 100. Si le eché sal o algún otro compuesto, necesita mayor energía, mayor fuego para que pueda hervir. ¿Ok? Presión osmótica aumenta proporcionalmente con la concentración de partículas osmóticamente activas. Tengo más partículas osmóticamente activas, la presión osmótica va a aumentar. La presión de vapor es la máxima que ejerce el vapor del solvente en equilibrio con su fase líquida, disminuye al agregar soluto. Yo le agregué soluto, perdió la fuerza de vapor, evapora mucho más rápido, mucho más fácil va a evaporar. Es decir, una agua con sal va a evaporar mucho más rápido que una agua simplemente sin ningún tipo de partículas. Y ese es la presión de vapor saturado. Esa es la bibliografía que usamos, Física Médica y Biológica del doctor Guillermo Nicó. Segunda edición, si pueden buscarlo en internet, fantástico, descarguen si es que quieren